noches, profesor, compañeros. A continuación les voy a exponer nuestro trabajo de investigación, el cual tiene como título ¿De qué manera la modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo 1071 limita la libertad de elección de las partes en un proceso arbitral? En esta primera parte les voy a hablar acerca de nuestra realidad problemática. Bien, en un proceso de arbitraje son las partes quienes se someten de manera voluntaria, donde incluso son ellas quienes pueden elegir a la persona encargada de administrar justicia. Esto es, o lo podríamos llamar que es la naturaleza del arbitraje. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado peruano decide formar parte de un proceso arbitral? El legislador nos menciona en el artículo 7 del Decreto Ley 1071 que cuando el Estado peruano forme parte y el monto de la controversia supere las 10 UIT, necesariamente el arbitraje tendrá que ser institucional. Es acá donde nos hacemos la pregunta: ¿por qué el legislador restringe, limita la libertad de elección del particular? Revisando la exposición de motivos del Decreto de Urgencia 020-2020, nos menciona que requiere de cambios legales para mejorar el proceso arbitral, para garantizar una mayor transparencia y así evitar actos de corrupción. Pero lo que el legislador no menciona es que el caso más emblemático a nivel nacional se ha dado en una sede institucional, y no en cualquier sede, sino en la sede de la Cámara de Comercio de Lima, una de las más prestigiosas a nivel nacional. Es por esto que nosotros no encontramos una razón justa para tratar de limitar, restringir la elección de las partes en un proceso arbitral, para preferir el arbitraje institucional sobre el ad hoc. No encontramos una razón justa. Por lo tanto, y por lo mencionado, proponemos la modificación expresa del artículo 7 Decreto Legislativo 1071. El origen del arbitraje es el medio de solución más antigua de la historia de la humanidad. Hoy en día se constituye en una alternativa efectiva frente a la lentitud de los jueces y al sistema judicial, que presenta grandes beneficios en el ámbito del derecho comercial y del derecho internacional. El arbitraje es una de las formas más utilizadas para resolver conflictos, siendo la doctrina unánime en ubicar en su génesis en aquellos tiempos al sistema de venganza que imperaba mucho antes de existir cualquier organización judicial. Como síntoma de la evolución a este estadio surge el arbitraje como una forma de solucionar los conflictos, las controversias. El arbitraje inicialmente inicia en Roma. En aproximación históricamente, el arbitraje en el derecho romano inicia en la época que definía las controversias el pater familia. Igualmente nos dice esta ley hace mención a la legis actio, en la que establecen que en caso de división de una herencia se designaba a un árbitro o a un tercero. El arbitraje en la Edad Media fue la forma de resolución de controversias más utilizadas, esto debido al auge del comercio y a la existencia de una asociación de gremiales. El arbitraje en España inicia con la Constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 280. Le dio rango constitucional al arbitraje al reconocer al derecho a los españoles a terminar sus diferencias en medio de jueces y árbitros elegidos por las partes a su libre disposición. El arbitraje en Estados Unidos de América fue visto con escepticismo y hostilidad hasta la promulgación del Nueva York Arbitraje de 1920. Los acuerdos arbitrales eran revocables para cualquiera de las partes. El arbitraje en el Perú, al arbitraje interno, la figura de arbitraje no es nueva en las legislaciones latinoamericanas, pero este fue adoptado con tímida y bastantes restricciones. En el Perú, la ley número 26572, ley de arbitraje del año 1996. Naturaleza del arbitraje. La naturaleza del arbitraje resulta obvio que si el Estado prohibiera el arbitraje y por tanto tuviera nulo todos sus efectos, este carecería de todo sentido en la medida de que el ganador jamás podría hacer valer su derecho o el derecho que es reconocido o ganado, ¿no?
Rechazamos pues así las opiniones que le dan al arbitraje una existencia jurídica propia de su naturaleza y afirmamos por el contrario que solo el derecho positivo puede establecer la existencia jurídica de cualquier fenómeno social. En el Perú, la Constitución Política de 1993, en el numeral del artículo 139, reconoce al arbitraje una existencia jurídica de carácter jurisdiccional según Mario Castillo Freire. Siguiendo con la exposición, hablaré de las teorías del arbitraje, que tenemos a la teoría contractual, la teoría jurisdiccional, teoría mixta y la teoría autónoma. En la primera nos dice que el arbitraje tiene una naturaleza privada, o sea, proviene de un acuerdo de voluntades entre las partes. Los árbitros no son jueces sino particulares cuyo poder deriva de las partes. El árbitro no ejercita acto jurisdiccional, además el vínculo entre árbitros y partes es contractual. Siguiendo con la segunda teoría, la jurisdiccional, esta teoría nos dice que el arbitraje corresponde al campo público. Los árbitros tienen el carácter de jueces y ejercitan la función jurisdiccional del Estado y dictan una auténtica sentencia, porque emana exclusivamente del poder del Estado. Además, la Constitución la reconoce como una jurisdicción especial. Siguiendo como la tercera teoría, tenemos a la mixta, que nos dice que consiste en la unión de las teorías mencionadas, o sea, la teoría contractual y la jurisdiccional, porque nos dice que por un lado reconoce la autonomía de la voluntad de las partes como esencial, mientras que por otro lado se debe tomar en cuenta que sin el conocimiento del Estado el arbitraje sería de poca utilidad. En conclusión, se puede decir que para esta teoría, la mixta, el arbitraje es un acuerdo de voluntades, o sea, un contrato que tiene efectos jurisdiccionales. Y como última teoría tenemos a la teoría autónoma, que según esta teoría el arbitraje se desenvuelve en un régimen independiente, libre y emancipado de cualquier ordenamiento jurídico, o sea, en otras palabras, tiene un carácter autónomo. Además, manifiesta que el arbitraje no se puede clasificar como exclusivamente contractual o jurisdiccional y que tampoco es una institución mixta. Entre las clases de arbitraje tenemos al arbitraje de derecho, en el cual un requisito indispensable es que el árbitro sea abogado de profesión, además de que resuelva de acuerdo a las leyes preestablecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Caso contrario, lo que no ocurre en el arbitraje de conciencia, que el árbitro solamente le basta con gozar de la confianza de las partes. Asimismo, puede resolver a su leal entender de lo que es justo de las cosas. También tenemos al arbitraje institucional, en el cual, si bien es cierto, no existe un reglamento, no existen unas medidas como tal para establecer a una institución arbitral. Sin embargo, se tendrá que acoger a la ley de arbitraje, en el cual por lo menos tendrá que contar con ciertas medidas, el cual es contar con un reglamento que va a llevar a cabo el proceso arbitral, contar con un tarifario de gastos arbitrales, asimismo con una lista de árbitros y por último contar con una sede que se encargue netamente a resolver procesos arbitrales. Cosa contrario que no ocurre con el arbitraje ad hoc, ya que son las partes quienes ellas establecen sus propias normas, sus propias reglas para llevar a cabo el proceso arbitral. Por lo general son ellas quienes designan a los árbitros que van a resolver, que van a administrar justicia. Y asimismo, también puedo mencionar que los arbitrajes ad hoc por lo general son un poco más económicos que el arbitraje institucional. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el convenio arbitral. El convenio arbitral se encuentra tipificado en el artículo 13 de la Ley de Arbitraje. Ahora, ¿qué es el convenio arbitral? Bueno, se puede decir que es el acuerdo por el que las partes deciden someterse a arbitraje todas las controversias que existan y que pueden darse entre ellas, ya sea respecto a una determinada relación jurídica o cualquier otra índole o naturaleza. Y bueno, el convenio arbitral
Se puede decir que en su estructura está desarrollado por muchos principios, pero en esta ocasión voy a hablar de dos de ellos que son muy importantes, que como menciona la diapositiva, encontramos el principio de competencia de la competencia y el principio de separabilidad del convenio arbitral. Ahora, ¿qué es el principio de competencia de la competencia? Bueno, este principio expresa que el tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar, asimismo continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, así también decidir acerca de su propia competencia y poder dictaminar un laudo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el tribunal arbitral tiene las facultades para poder decidir sobre su competencia, ya sea como lo que es la cuestión previa o también en el transcurso del proceso arbitral. En este caso, si se resuelve como cuestión previa, primero tiene que evaluar la competencia para luego de ello seguir el proceso de arbitraje. Y segundo, en caso de que se decida terminarla en el transcurso del proceso, esta se resolverá durante el mismo, se puede decir con plena concordancia con la ley modelo de la CETNUCNI, UNCITRAL. Ahora, tenemos también el principio de separabilidad del convenio arbitral. Bueno, este principio se puede decir que se postula a considerar a la cláusula que contiene el convenio arbitral como distinta a las otras que se encuentran dentro del contrato. En tal sentido, ¿qué quiere decir? Que si las otras cláusulas o el mismo contrato son declaradas inválidas, se puede decir que esta no afectaría al convenio. ¿Por qué? Porque esta es autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que esta tiene validez por sí misma y que cualquier otro error no se puede decir, no le compete a ella. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la forma, el contenido y alcance del convenio arbitral. Bueno, respecto a la forma, a la formalidad, se puede decir que según la ley, el convenio arbitral debe constarse por escrito. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que de manera exigida debe ser de forma escrita. ¿Por qué? Porque se puede decir que la forma escrita no resulta imprescindible para la existencia del convenio, pues se puede decir solo será una prueba que acredite la voluntad de las partes para iniciar un proceso arbitral. Ahora, los árbitros. Bueno, los árbitros son personas naturales que intervienen en un proceso de manera heterocompositiva, ya sea para determinar un conflicto. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento arbitral? Bueno, la ley del arbitraje reconoce a las partes y en su defecto se puede decir los árbitros. Ellos, asimismo, también se puede decir que hay una gran libertad para determinar las reglas a las que se sujetará el arbitraje, imponiendo así como único límite la obligación de tratar a las partes con igualdad y darles, se puede decir, a cada una la suficiente oportunidad para hacer valer su derecho. Y también se puede decir que de una manera cierta se quiere hacer valer lo que es la autonomía de la voluntad de las partes que rige el procedimiento arbitral. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es el laudo arbitral. Sabemos que es una sentencia o un fallo pronunciado por los árbitros sobre la materia de controversias que las partes han sometido a su competencia, ¿no? Ahora, las generalidades. 1. Lo que es la fundamentación. Definitiva, la construcción de un razonamiento debe ser suficiente para que los hechos que el árbitro ha percibido, o sea, un hombre sentado, pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva. 2. Guía para la confección de un laudo. En su
estructura tenemos 3 puntos. 1. Los vistos, de que el laudo debe mencionar claramente quiénes son las partes involucradas y de qué manera cada una de ellas planteó las cuestiones al árbitro. 2. Lo que es los considerandos. Generalmente se despliega de la argumentación de que este punto es conveniente señalar de que las pruebas producidas y la valoración de cada una de ellas haya merecido a los árbitros. 3. La decisión. La decisión correcta expresa un término que no deja duda acerca de la decisión. Ya, ahora tenemos lo que son las actuaciones posteriores. Esto dice que deberán ser notificadas las partes, para lo cual se establece un plazo de 5 días, o sea, al haberse emitido. Además de ello, los árbitros tienen facultades para decidir la correcta integración de la aclaración de su laudo. Siguiente, lo que es la eficacia y los límites del laudo, ¿no? Se dice que el laudo válido hace de cosa juzgada respecto al fondo las cuestiones de que las partes sometieron a los árbitros. Y como último punto tenemos lo que es la ejecución del laudo. El laudo declara y adjudica los derechos que corresponde a las partes respecto las pretensiones deducidas. Ahora tenemos lo que es las clases de laudo. Tenemos 6 clases de laudo: los laudos totales y los parciales, los laudos conciliatorios, los laudos de derecho y de equidad, los laudos de consumo, los laudos en el arbitraje internacional y los laudos extranjeros. Y ahora tenemos lo que es los efectos del laudo. En los efectos del laudo tenemos que es idénticos a una cosa juzgada, debe darse por escrito, debe ser motivado, y también tenemos lo que es la impugnación del laudo, que es vincula y sujeta a las partes, lo que es la ejecución del laudo, y también la generalización del arbitraje en la legislación contemporánea. Bueno, ahora a continuación vamos a explicar la parte de los puntos específicos. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de uno de los puntos específicos e importantes de la presente investigación. Bueno, que básicamente es la importancia de la libre elección de las partes en un proceso arbitral. Bueno, cabe resaltar que la elección del árbitro constituye uno de los actos más importantes en todo arbitraje. Se puede decir que el árbitro cumple un papel protagónico dentro del proceso arbitral. Bueno, sí, cabe resaltar que el rol importante es se puede decir dar solución a la controversia que ha suscitado que las partes procedan ante el arbitraje. Y bueno, ante esto, la pregunta resalta: ¿cuál es la importancia de la libre elección del proceso arbitral? Ahora, si nos damos cuenta, con la libre elección de las partes en una misma, o sea, en un proceso, las partes estarían siendo partícipes desde un inicio en su proceso, así como que también se les estaría otorgando el derecho a usar el principio de la libre elección en el arbitraje, en donde se puede decir faculta, o mejor dicho, faculta a las personas, a las partes mismas, a que puedan elegir a los árbitros que conformarían el tribunal arbitral, que se encargaría misma de resolver sus conflictos. Ya, como segundo punto específico tenemos determinar el vacío legal que se presenta en el artículo 7, inciso 5 del decreto legislativo 1071. Con respecto al monto de la controversia, el vacío legal o la laguna legal que habla o que se hace presente en dicho artículo habla acerca de la controversia, estableciendo un monto de 10 UITs como límite para someterse a un proceso arbitraje ad hoc, y si superaría este monto vendría a ser un proceso de arbitraje institucional, ¿no? Acá el problema se hace presente al no saber o al no conocer el monto de suscribir el convenio arbitral. ¿A cuánto va a acceder el monto de dicha controversia? ¿No? Bueno. Siguiendo con la exposición, hablaré de un punto específico, que es determinar los límites de las cláusulas exorbitantes en contratación con el Estado. Bien, la doctrina ha sostenido que las cláusulas exorbitantes pueden ser explícitas o implícitas.
Sabemos que son explícitas cuando se hayan previsto de manera puntual en el contrato o en la ley, y son implícitas cuando no se señalan de manera específica, pero se sobreentiende que están presentes, siempre que el Estado, como parte del contrato, tiene una finalidad que trasciende el interés del particular, entre otras cosas como rescindir el contrato por sí, dar instrucciones permanentes a su contratante acerca de cómo cumplir el contrato y gozar de poderes de control. Por estos motivos, cuando estamos ante cláusulas exorbitantes, los podríamos calificar como explícitas y no debería en principio existir mayor problema, ya que las partes saben a qué proceso se están sometiendo. Por otro lado, el problema se presenta cuando estamos ante las famosas cláusulas exorbitantes implícitas, ¿no? En las cuales desconocemos los alcances y límites específicos en el contrato celebrado. Entonces es aquí donde se presenta otro inconveniente respecto a las cláusulas exorbitantes en relación con el Estado. Por lo tanto, es una consecuencia impuesta por finalidades de interés público, que no necesita ser incluida expresamente en los contratos y debe considerarse siempre implícitamente. Con la modificación del artículo 7 del decreto 1071 de arbitraje, a todas luces denota una restricción de la voluntad entre las partes. La norma establece una limitación en la elección del arbitraje ad hoc. Mediante el decreto de urgencia número 020-2020 se acaba de modificar la ley de arbitraje. Cuando el Estado peruano interviene como parte, como ya lo había mencionado mi compañera, el arbitraje debe ser institucional. Solo podrá ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 UITs. En ambos casos son arbitraje de derecho en consecuencia del decreto de urgencia número 018-2020 que ha modificado el artículo 7. Las particularidades del arbitraje en los que el Estado peruano interviene como parte no resultan adecuados para asegurar la transparencia de los procesos y así evitar la corrupción o situaciones que afectan los intereses del Estado y que generan graves consecuencias económicas para el país. Entonces, yo me hago una pregunta y también las transmito a ustedes. ¿Solo los arbitrajes institucionales garantizan que no existirá corrupción en la decisión que expresan los laudos? Si bien es cierto, se quiere evitar la proliferación de las malas prácticas, resten eficacia al arbitraje y causen graves perjuicios al Estado peruano, pero lo cierto es que ya se han visto involucrados en escandalosos actos de corrupción en el arbitraje institucional. En el presente trabajo de investigación hemos encontrado una clara vulneración al principio de libertad de elección. Por lo tanto, hemos elaborado un proyecto de ley, el cual tiene por objeto derogar el inciso 5 del artículo 7, decreto legislativo 1071. En nuestros fundamentos de propuesta, primero encontramos que la vulneración al principio de elección del particular cuando el Estado es parte en un proceso arbitral. Segundo, que esta nueva disposición estaría siendo inconstitucional, ya que estaría yendo en contra del principio constitucional de la autonomía de voluntad. Tercero, ¿acaso estamos en un estado de hecho? Aún no, pero al parecer por ese camino vamos. Al permitir que el legislador opte o predisponga una ley que nos limita, nos obliga de manera forzosa a someternos a resolver nuestra controversia con el Estado en una sede institucional. Por último, al interpretar a nuestro entender, el legislador nos manifiesta que el arbitraje institucional es mejor que el arbitraje ad hoc, lo cual es completamente una falacia. ¿Por qué? Porque no existe jerarquías entre el arbitraje. No es que el institucional sea mejor que el ad hoc. No, eso es falso. Y para culminar, doctor, los buenos procesos arbitrales los realizan los árbitros decentes. Gracias.